Como era de agardar, o alcalde de Vilanova defende hoxe a súa saída do xodestino do Salnés e a súa inclusión no de Mar de Santiago. Asegura que tomaron a medida ante a falta de iniciativa por parte da Mancomunidade e porque os seus produtos turísticos promocionan Vilanova de esguello. Al ver que no defendían los intereses de todos, empezamos a trabajar por nuestra cuenta. Es lógico. ¿Por qué? Porque ahora mi responsabilidad es Vilanova de Arousa, non a comarca. Apunta que a Unión de Vilanova con Catoira, Valga e Pontecesur é xorde da discriminación que sofre o seu concello dende que Marta Giraldez é a presidenta da Mancomunidade. No se ha puesto en contacto con nosotros en estos 3 años para nada. Repito, hay teléfonos, WhatsApps y correos. Para nada. No se ha hecho un acto de la Mancomunidad en Vilanova de Arousa, salvo que vosotros hayáis venido a ellos con fotógrafos incluidos y no lo hayáis publicado y yo no me haya enterado, ¿eh? Pero que yo sepa, en los últimos 3 años se nos ha dejado fuera de todo. Pero non cree que esa discriminación que asegura sufrir sexa porque considera a Giraldez unha presidenta ilexítima, insiste nese argumento. Marta, contra la voluntad del Partido Popular, está gobernando la Mancomunidad por votos del Partido Popular, que ha supuesto la expulsión de un alcalde. Es que tratan de que eso se olvide. Pero eso no tiene nada que ver con seguir trabajando. Repito, seguimos en el servicio de velutina que creé yo, en el servicio de motonibradora que creé yo, seguimos en todos los servicios. Durán aproveitou para criticar a comparecencia de onte da presidenta da Mancomunidade na que estivo arroupada polos alcaldes de Cambados e a Illa e o concelleiro de Turismo de Vilagarcía. Son una serie todo de insensateces, de gente que no sabe que llevarlo y que solo está en el revanchismo político, y en este caso no es en el revanchismo solo político, sino que es en la envidia por su falta de ideas, que a mí, sinceramente, ayer, porque considero compañeros, algunos alcaldes que estaban allí, y no tengo nada contra ellos, sentí tristeza, pena y vergüenza del espectáculo que vi ayer. El lamento que considera ameazas por parte de Marta Giraldez de repensar a estrategia turística da Mancomunidade mantendo a marcha Vilanova. En concreto, refírese ao futuro da estación marítima desta localidade despois de que onte a socialista deixase entrever a implantación dun servizo semellante na Illa, Cambados ou Vilagarcía.